otra vez estamos acá en el INTA, sí señor, tratando de sembrar ideas con Don Fede Bordonave, le iba a decir, porque lo tiene escrito en la remera, pero no. Es Labarte. ¿Cómo anda, Fede? ¿Cómo andamos, René? Bien. Me voy a abordar el hombre. ¿Cómo anda, señor INTA Bordonave? INTA Bordonave, ¿cómo está usted? Bien, muy bien. Bien, hoy vamos a trabajar tratando de entender qué es el INTA y cómo funciona el INTA para la gente. Bueno, sí, el INTA, te dice cuándo sembrar el choclo. Y a veces sí, a veces no. ¿Qué choclo sembrar? Y a veces sí, a veces no. Pero también te dice cómo experimentar. ¿Qué es el INTA? ¿Qué hace el INTA? Bueno, el INTA es un organismo público, estatal, que se creó ya por el año 1956 con la intención de acompañar la gestión y la producción agropecuaria, en principio, con el productor rural. Pero, por ejemplo, el Instituto de Cine trata de acompañar al director, pero lo que hace es darle un dinero y seleccionar a quién se lo da. Ustedes están permanentemente investigando y haciendo otras historias. Bien, ahí está muy buena tu pregunta. Es el único organismo nacional público que se dedica a esto, que tiene la investigación y la extensión en el mismo organismo, lo cual nos da una fortaleza muy grande. ¿Qué es lo que se pensó? ¿Cuál fue la misión del INTA? Fue acompañar el desarrollo del productor agropecuario y las necesidades de las comunidades rurales. Entonces, ahí que empezaron a trabajar con el alumbrado en el sector rural, los caminos rurales, etcétera. Bueno, también el INTA se encarga de eso. En su principio fueron parte de las gestiones que tuvo que hacer al estar al costado, al lado, trabajando codo a codo con el productor agropecuario y con las comunidades rurales, empezó a trabajar en esas cosas. Claro, que esto es un poco lo que a mí me llamaba la atención, ¿entendés? La pluralidad de cantidad de acciones tan diferentes. Si uno arranca diciendo esto, bien, luego se fue a ampliar. Vos fíjate que yo arranco diciendo acompañar al productor agropecuario y las comunidades rurales. Después se empezó a ampliar la cantidad de cosas que se empezaron a hacer. Empezamos a trabajar con microemprendedores, con emprendedores de la pequeña agricultura familiar, esas pequeñas chacritas a la afuera de las grandes centros urbanos, que criaban unas gallinas, que criaban unos chanchitos, que tenían unos frutales, que algunos sabían hacer huerta. Bueno, de ahí en el año 1990 se crea el proyecto Pro Huerta. Por eso, volvemos a lo mismo, ¿no? Qué loco que es que uno dice, bueno, el INTA es del campo, el campo es el trigo. No, estamos en la huerta también. Que hoy están renaciendo y reflorando otra vez la huerta. Bueno, hay una actividad muy fuerte. Poca gente lo sabe, pero nosotros, entregamos todos los años, todos la estación, en primavera, verano, otoño, invierno, entregamos unos kits de semillas que son muy buenos, que vienen de una cooperativa de Catamarca. Ese kit de semilla que se entrega, a su vez se hace una capacitación para cómo realizar la huerta, cómo manejarla, cómo hacer cómo hacer una huerta agroecológica, todo ese tipo de cosas de capacitación. En realidad salió para que la gente aprenda a hacer su quinta y no tenga que depender tanto de ir a comprar a la verdulería. Entonces después empezó a surgir el tema de ¿qué hacemos con el excedente? Entonces el INTA empezó a trabajar en la elaboración de productos, de lo que sea, con los excedentes. Después terminamos de panificados, chacinados, encurtidos, y todo lo que es elaboración de dulces y demás. Y se hacen capacitaciones en ese tema. Ahora, hay que venderlo eso. Entonces, el INTA trabaja en la forma asociativa y en el demás, en cómo vender ese producto. Ahora, para producir algo y tener que venderlo, yo tengo que tener un lugar habilitado. El INTA trabaja también en acompañar esos procesos para la habilitación de esos lugares que se van a hacer
No es que mañana nos van a ver a nosotros en la INTA recorriendo Sancor a ver si tiene habilitado. No, pero en pequeños productores se acompaña al proceso desde la producción, la transformación, la generación de un marketing, el acompañamiento hasta que puedan generar un espacio que puede ser propio o asociativo, como en muchos casos, y como hemos trabajado acá en Torquín, en el mercado municipal de Saldungaray, para hacer un mercado de transformación, en principio eran de dulces, después se hizo de panificados, pero bueno, en principio nació como un mercado generador de un espacio habilitado para que pequeños productores que no pueden habilitar un lugar, puedan habilitar e ir a ese lugar, hacer su producción, envasar y largar con una etiqueta que tienen un producto habilitado para ser vendido comercialmente en el distrito de Torquín. Porque esto tiene que ver con algo muy simple. Vos tenés un producto, haces el dulce más rico, más bueno y más saludable en tu casa, pero no lo podés vender si no tenés una etiqueta, un permiso y un montón de cosas. Absolutamente. Para que vos puedas tener esa etiqueta y todas esas cosas y te sea rentable, vas a necesitar juntarte con otra gente, y ahí es donde funcionaba el mercado como concentrador y ustedes como aglomerador de los distintos productores para que logren tener un producto, entre comillas, artesano, pero industrial. Lo que nosotros tratamos de hacer, y esto está muy bueno como vos lo relataste, justamente que se tiene que entender que estamos desde el productor al consumidor, pasando por toda la cadena agroalimentaria nacional. Entonces, por ejemplo, hoy estamos con un proyecto que es el de carne a pasto, que es algo que estuvimos hablando sobre la calidad de la carne a pasto. Entonces, ese proyecto involucra tanto la producción primaria, que es tener el ternero, tener la vaca, tener el forraje, tener la rotación, tener esto, tener un producto de calidad, que ese producto de calidad lo conozca el consumidor y a su vez, ya que lo conoce, tiene que llegarle. O sea, trabajar con quienes son los intermediarios y demás, para que ese producto llegue con alguna certificación a una góndola y vos digas, yo me quiero comer carne a pasto. ¿Esto realmente es carne a pasto? Bueno, sí. Esto es carne a pasto porque hubo una certificación de gente que estuvo siguiendo el proceso desde que nació el ternero hasta que yo lo fui a buscar a la góndola y me lo compré y lo cociné. Y con una investigación previa que también aclara que, por ejemplo, tiene mejor omega que todo esa exportación. Todo ese tipo de trabajo de investigación se hace en las estaciones experimentales y en los centros primarios de investigación. ¿Qué es una estación experimental? Bien, una estación experimental es donde normalmente funciona la sede administrativa de un territorio y se concentran los laboratorios donde se realizan la mayoría de los análisis. De esa estación experimental depende algún territorio. Por ejemplo, nosotros en el distrito de Torquín dependemos de la estación experimental administrativamente, de la estación experimental que está en Bordenave. Ahí hay un campo que es de investigación y donde están todos los laboratorios donde se hace la investigación primaria. Ahora entendí por qué te llamabas Bordenave. Por eso tengo bordado Bordenave. Yo soy del INTA y soy Bordenave. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos nosotros es trabajar en forma conjunta con los investigadores, con desarrolladores y demás que están en las experimentales. Y cuando nosotros detectamos una necesidad, por ejemplo, generalmente en nuestra zona nos quedamos sin pasto en tal época del año. Muy bien, ¿qué experimentación podemos hacer en una estación experimental para ver de qué forma podemos solucionar este tema? Bueno, ahí los investigadores desarrollan alguna especie de ensayo, de seguimiento, hasta llegar a alguna conclusión. Además son todos proyectos vivos porque, en estos poquitos minutos que hablamos de las huertas. Bárbaro, las huertas en el 90 vinieron porque no había para Contra comer. El hambre más urgente, claro, se llamó el programa. Pero hoy se toma la huerta con agroecología. Para decir, desde otro lado, por ahí es casi tan importante, no sé si por ahí más, pero tan importante como comer, es qué comemos. Es qué comer. Y además en eso se está trabajando muchísimo hoy en lo que es qué comemos.
Y lo mismo con la carne, ¿no? La carne a pasto, bueno, no lo estamos buscando porque nos interesa tal cosa, pero de golpe se encontraron hoy con la realidad de que con esto del dólar soja y con esto del desequilibrio de la semilla y de la sequía, ha cambiado la alimentación y entonces la carne a pasto empieza a ser mucho más interesante y la quedada del precio de la carne, que ahora, bueno, aumentó un 20%, veremos qué es lo que pasa, cómo se traslada. Sí. Pero bueno, digamos, volvamos al tema. Vuelve a tener otro encare de la carne a pasto. Totalmente. Fundamentalmente por una cuestión también económica y de producción. Claro, totalmente. A ver, claramente le vamos a explicar a la gente qué le pasa al productor agropecuario. Hace un año atrás le pagaban por su kilo de carne 400 pesos. Un año atrás. Tuvimos 94,8% de inflación y le está pagando 380 pesos. Yo vi en el, creo que es en el novillo de 300 kilos, 350 kilos, me acuerdo. Sí. Estuve mirando las listas, Sí. porque el otro día me lo dijiste y dije, a ver si por ahí... y estaba en 2.95 Bueno, claro. y ahora estaba en 340 pesos. Sí. El 10% Bueno, contra el 100% de inflación. Claro, bueno. Estos desfasajes hacen que obviamente los granos cotizan en dólares. Independientemente de las retenciones que le podamos hacer, cotizan en dólares. Entonces, un grano hoy vale 40 pesos vale el grano, en su valor más o menos transformándolo en promedio. Necesitas unos 10 a 12 kilos de granos para hacer un kilo de carne. Si vale a 10 kilos ya tenés 400 pesos. Claro. Para hacer un kilo de carne que le van a pagar 300 y pico. No llega a los 400. Entonces, no le pongamos gasto de ningún tipo. La cuenta nos da, es clarita. Bueno, entonces todo eso, este último tiempo, está llevando a que muchos engordadores vean la necesidad cada vez más de terminar sus animales a pasto. Bueno, y ahí que el proyecto nuestro está tomando bastante auge, porque bueno, empieza a haber más cantidad de animales, hay que ver cómo hacemos el seguimiento y demás, bueno, y eso es... Y eso empieza a poner también sobre el tapete el tema del omega de la carne. Bueno, que es importantísimo, como hablamos el otro día, por el tema de la insaturación de los ácidos grasos. Ahora cuando vaya dentro un ratito a mi médico me va a tirar de las orejas y me va a hablar de los omega 3, omega 6, del ácido graso y todo eso. Yo le voy a decir, bueno, mirá, estuve comiendo carne a pasto, así que me debe haber bajado el colesterol seguramente. Pero sí. Bueno, más allá de todas estas cosas, sí es importante volver a comunicarle a la gente. Cualquier transformación, cualquier producción, cualquier venta, cualquier gestión que involucre un producto comestible nace sea desde el azúcar, nace en el campo. Y si nace en el campo, seguramente va a involucrar a alguien del INTA que está en ese proceso de transformación. Hoy decíamos que nosotros recogemos dudas en nuestros territorios, hablamos con los investigadores investigan más y luego juntos tratamos de hacer validaciones zonales. ¿Qué quiere decir? Bien, lo que se pudo investigar en el laboratorio y demás, llevado al campo, ¿cómo se comporta? Bueno, ahí tenemos productores agropecuarios que nos acompañan y vamos con la gente de las experimentales, vamos nosotros, y en el mismo campo muchas veces hacemos la investigación de validación. Entonces eso después nos sirve y le decimos, bueno, hacemos jornadas, charlas, todo eso que uno puede ver in situ en el lugar, lo que en un momento... Cómo funcionó tal o cual experimento, mecanismo, etc. Bueno, eso es. Ahora, ustedes obviamente, como cualquier otra entidad, tienen proyectos, tienen políticas. Hoy, por ejemplo, tienen toda la cuestión agroecológica a full, el INTA. O ven montones de notas con eso. Pero eso implica también un dinero. Digo, ¿trabajan en dinero en coproducción con privados? ¿Ustedes tienen autarquía, no tienen autarquía? ¿Dependen de cada provincia, de cada nación? Bueno, hay varias líneas. En principio, el INTA es un ente autárquico. Tiene su autarquía, tiene por ley una
un porcentaje de las importaciones, que generalmente no se cumple, esto hay que decirlo como es, pero bueno, pero que existe. Eso nos permite gestionar nuestros propios proyectos. También eso es en teoría, pero bueno. Actualmente... No sé por qué tuve un déjà vu de tanto sí, tal cual. Bueno, este déjà vu a los que estamos en INTA nos viene continuamente. Pero actualmente estamos en el armado de toda la programática nacional y regional nueva de proyectos. La cartera de proyectos anteriores terminó, llegó su ciclo, hubo un ciclo de evaluación y se comienza una nueva cartera de proyectos. Cada vez que se empieza una nueva cartera de proyectos arranca con un diagnóstico. Como todos sabemos, las sociedades cambian, las necesidades cambian y generalmente tenemos que estar haciendo este diagnóstico continuamente. Al actualizar el diagnóstico detectamos que hay cosas nuevas o que las que creíamos que íbamos solucionando no las estamos solucionando con lo que pensábamos. Entonces hay que rever el proyecto que veníamos trabajando. O inclusive lo que lo solucionaba, vos tenías todo solucionado con el glifosato. Claro, por ejemplo. Y de golpe, no, mira, todos estos bichos y todas esas yuyos nacen, ya no claro, me hace nada. Hay que cambiar de estrategia. ¿Y qué hacemos? ¿Volvemos a la tracina? Retomando alguno de nuestros capítulos. Retomando algún tema. Ahí No, lo que volvemos es a replantearnos con qué alternativas podemos dar solución a estas problemáticas. Un poco lo que mencionamos hace unos pocos minutos de la huerta por necesidad económica y ahora la huerta por necesidad a veces más agroecológica. Mira, gran parte de las personas, tiene un latiguillo, pero gran parte de las personas que vienen a buscar, por ejemplo, la bolsita que nosotros entregamos gratuitamente para enseñar a hacer huerta, muchos de ellos lo hacen por una cuestión de salud mental. También. De salud de la alimentación, pero mucho de salud mental. O sea que le hace muy bien trabajar con la huerta, es muy sano, te predispone de otra forma, aunque el piso está bajo, pero bueno, a mucha gente le hace muy bien. Bueno, para decir, todos ya saben que acá dan cursos de huerta terapia. Huerta terapia, sería así la cuestión. Tenemos que ir redondeando y en todo caso seguimos en el próximo. Dale. Redondeemos. No sé dónde querías ir, por eso te lo digo. Bien, a lo que quería llegar era decirles que a su vez se hacen convenios con empresas privadas para hacer investigación o extensión de indistintamente. Generalmente son los convenios estos que son organismos privados que ponen dinero para que se haga la investigación de algo que les interesa a ellos. Eso le da el aval del INTA, le da una seguridad de que se desarrolla bajo normas y estándares internacionales y demás. Eso quería acotar, que no está cerrado el INTA a hacer convenios de ningún tipo. Tenemos convenios con organismos públicos, como por ejemplo acá con la Municipalidad de Torkins, como tenemos algunos convenios con las universidades, como también tenemos convenios con empresas privadas. Nosotros de la agencia tenemos algunos convenios con empresas privadas para hacer seguimiento y evaluación de determinadas cosas. Arrendamiento agrícola, agroquímicos, laboratorios. Sí, exactamente. Todo. Con todo es abierto el organismo. Buenísimo. Lo dejamos acá por ahora. Bueno, y en el próximo seguimos, que todavía nos queda para un rato. Seguro, cuando quieran, esperemos que así la gente pueda comprender mejor para qué estamos y pueda usarnos también más. Totalmente. Gracias. Nos vemos, Fede. Muchas gracias. Si el tiempo me acompaña, la cosecha llegará. Bendita sea mi tierra, para mí no hay otra igual.